Hoy nos vamos a sumergir en un caso, la verdad es que bastante perturbador. Una mujer fue atacada en el metro de Nueva York. La verdad es que los detalles son difíciles de procesar. Tenemos reportes, tenemos reacciones de público y bueno, lo que queremos hacer hoy es entender no solo qué pasó, sino también las complejidades que rodean a este caso. Sí, es un evento que nos obliga a confrontar realidades incómodas sobre la seguridad en nuestras ciudades, sobre la responsabilidad que tenemos como individuos y sobre la sociedad en la que vivimos. Totalmente. Empecemos por los hechos, ¿te parece? En un vagón del metro de Nueva York, una mujer fue prendida en fuego. Y lo que más me impacta es que, según los reportes, nadie intervino para ayudarla, ni siquiera los policías que estaban presentes. Un detalle escalofriante, sin duda. Las fuentes describen cómo el atacante usó, fíjate, una camisa para avivar las llamas. Esto indica una clara intencionalidad en sus acciones, y es difícil imaginar la impotencia de la víctima en esa situación, y nos lleva a preguntarnos, ¿cómo reaccionaríamos nosotros ante algo así? Es una pregunta que nos confronta con nuestros propios valores y con nuestra capacidad de actuar en momentos de crisis. Y lo más triste es que la víctima, que se cree que no tenía hogar, todavía no ha sido identificada. Una tragedia que nos recuerda la vulnerabilidad de quienes viven en la marginalidad. Y por otro lado tenemos al perpetrador, Sebastián Zapeta, un hombre con un pasado complejo, inmigrante indocumentado, deportado en 2018, con historial de problemas de salud mental y abuso de sustancias. Ahora enfrenta cargos por asesinato e incendio premeditado. Y me parece increíble, a la vez esperanzador, que su detención se dio gracias a un grupo de estudiantes de secundaria que lo reconocieron. Lo vieron en otro tren y alertaron a las autoridades. Un detalle que nos recuerda el poder de la observación y la importancia de la acción ciudadana, incluso en situaciones que parecen abrumadoras. Totalmente. Ahora, la respuesta del Departamento de Policía de Nueva York ha generado mucha controversia. Por un lado, tenemos su comunicado oficial en el que destacan la disminución de las tasas de criminalidad en la ciudad. Un dato que busca quizás tranquilizar a la población. Sin embargo, Exactamente. Por otro lado, tenemos la indignación pública. La gente está indignada. Y hay fuertes críticas a la inacción de los policías que presenciaron el ataque. Incluso Bernard Kerik, excomisionado del NYPD, ha calificado la actitud de los oficiales como cobardía. Es una palabra fuerte, fuerte, que nos lleva a cuestionar qué se espera de las fuerzas del orden en situaciones como esta, cuáles son sus obligaciones legales y qué hay de la responsabilidad moral de intervenir ante un acto de violencia tan brutal. Se abre aquí un debate complejo sobre el rol de la policía y la seguridad en nuestras ciudades. Claro, porque si bien las estadísticas pueden mostrar una reducción en las tasas de criminalidad, la percepción de seguridad se ve profundamente afectada por eventos como este. Y aquí creo que es importante hablar del efecto espectador. ¿No te parece? Completamente. El efecto espectador, un fenómeno psicológico ampliamente estudiado, se refiere a la tendencia de las personas a ser menos propensas a ayudar a una víctima cuando hay otros presentes. Es decir, mientras más gente presencia una situación de emergencia, menos probable es que alguien intervenga. exactamente, la responsabilidad se diluye entre la multitud. Y cada individuo asume que alguien más ya estará actuando o que es mejor no involucrarse. ¿Y cómo se aplica ese concepto al caso que estamos analizando? ¿Podría el efecto espectador explicar la inacción de los testigos, incluyendo a los policías? Es una posibilidad que vale la pena explorar. Imagina la escena. Un vagón de metro, mucha gente presente, una situación caótica, violenta. En ese contexto, es posible que los presentes hayan dudado en intervenir, esperando que alguien más tomara la iniciativa. Incluso los policías, a pesar de su entrenamiento, podrían haber sido afectados por la dinámica del grupo. Es una perspectiva interesante y bastante perturbadora a la vez. Nos lleva a preguntarnos, ¿qué factores psicológicos y sociales influyen en nuestra capacidad de actuar en situaciones de emergencia? Y aún más importante, ¿qué podemos hacer para contrarrestar el efecto espectador y fomentar una cultura de solidaridad, una cultura de acción? Son preguntas complejas, complejas que requieren un análisis profundo, pero este caso, sin duda, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad como individuos y como miembros de una sociedad. Y aquí es donde la información que tenemos sobre el ataque cobra aún más relevancia. Las fuentes mencionan que Zapeta simplemente prendió fuego a la ropa de la víctima. Esa palabra simplemente me genera cierta inquietud, ¿sabes? Sí, entiendo a qué te refieres. Es como si se quisiera minimizar la brutalidad del acto, reducirlo a algo sencillo, cuando en realidad estamos hablando de un acto de violencia extrema. Exactamente. Y esto nos lleva a una reflexión más profunda. A ver, ¿acaso existen actos de violencia que podamos considerar simples o sin sentido?
¿O estamos ignorando, al usar esas palabras, las complejidades que subyacen a cada acto? Las historias de vida, los contextos sociales, los posibles detonantes. Es una pregunta importante, porque nos obliga a ir más allá de la narrativa simplista del crimen sin razón y analizar los factores que contribuyen a la violencia en nuestra sociedad. Precisamente. Y en ese sentido, la información que tenemos sobre el pasado de Zepeta, su historial de problemas de salud mental, su situación como inmigrante indocumentado, su falta de un hogar, nos habla de un sistema que falla en brindar apoyo a quienes más lo necesitan. Es decir, en lugar de simplemente condenar al individuo, deberíamos preguntarnos qué tipo de sociedad estamos construyendo si no podemos garantizar la seguridad y el bienestar de todos sus miembros. Totalmente. Este caso nos confronta con la realidad de que la violencia no ocurre en un vacío. Hay factores sociales, económicos, culturales que convergen en estas tragedias. Y si realmente queremos prevenir la violencia, debemos abordar esos factores de raíz. Y hablando de factores que podrían haber contribuido a este terrible suceso, la fuente menciona que la policía cree que la víctima y el agresor no se conocían, lo que sugiere un ataque no provocado. No provocado. Otro término que debemos analizar con cautela, realmente existen actos de violencia sin provocación. O estamos, al usar esa etiqueta, ignorando las posibles tensiones sociales, las historias de vida que no conocemos, las frustraciones acumuladas, las enfermedades mentales no tratadas. Es un punto crucial, porque si bien es importante investigar los motivos específicos de este ataque, también es fundamental analizar el contexto social más amplio en el que se produce. Exacto. Y aquí volvemos a la pregunta que planteamos antes. ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo? ¿Una sociedad que solo reacciona ante la violencia con condenas y castigos? ¿O una sociedad que busca comprender las causas profundas de la violencia y trabaja para prevenirla? Este caso, con toda su crudeza, nos interpela como individuos y como sociedad. Nos obliga a mirar de frente a esas preguntas incómodas, a cuestionar nuestras propias percepciones, a reflexionar sobre nuestra responsabilidad en la construcción de un mundo más justo y compasivo. Sí. Este caso nos deja con una profunda sensación de inquietud, pero también nos plantea una pregunta crucial. ¿Qué podemos hacer, como individuos, como sociedad, para construir un mundo donde estas tragedias no se repitan? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que debería resonar en todos nosotros. No podemos simplemente ser espectadores pasivos. Espectadores pasivos ante la violencia, ante el sufrimiento. Cada uno de nosotros tiene un rol que jugar en la construcción de una sociedad más justa, más compasiva. Entiendo la importancia de la acción, pero a veces me siento, abrumado por la magnitud de estos problemas. ¿Qué acciones concretas podemos tomar? Acciones que realmente marquen la diferencia. Es cierto, los desafíos son enormes. Pero eso no significa que nuestras acciones individuales sean insignificantes. Empecemos por informarnos, comprender las causas de la violencia, de la desigualdad, de la exclusión. Hay muchas organizaciones que trabajan incansablemente para apoyar a personas en situación de calle, personas con problemas de salud mental, personas que viven al margen del sistema. Infórmate sobre su labor, apóyalas, difunde su mensaje. Es un buen punto de partida, buscar información. Conectar con organizaciones que están trabajando en el terreno, amplificar sus voces. Y supongo que también es importante cultivar la empatía, intentar comprender la realidad de quienes sufren, no mirar hacia otro lado. La empatía es fundamental, ponerse en el lugar del otro, intentar comprender sus circunstancias, sus luchas, sus dolores. Solo a través de la empatía podemos construir una sociedad más humana, donde la solidaridad sea la norma y no la excepción. Y en este mundo hiperconectado, donde la información nos bombardea constantemente. También es importante ser críticos con lo que consumimos. No dejarnos llevar por la indignación fácil, por las soluciones simplistas, por las narrativas que buscan culpables sin analizar el contexto. Completamente. Debemos cuestionar la información, analizar los hechos, escuchar diferentes perspectivas, buscar fuentes confiables. Solo así podremos formarnos una opinión propia, tomar decisiones informadas y contribuir a un debate público constructivo. Este caso, con toda su crudeza, nos recuerda la importancia de no mirar hacia otro lado, de ser ciudadanos activos, comprometidos con la construcción de un mundo mejor, un mundo donde la violencia no sea la respuesta, donde la vida humana se valore por encima de todo, donde la justicia y la compasión sean los pilares de nuestra convivencia. Un mundo donde tragedias como esta no vuelvan a ocurrir. Y aunque el camino sea largo, sea complejo, recordemos que cada paso que damos hacia la empatía, hacia la solidaridad, hacia la acción consciente, nos acerca a ese mundo que anhelamos. Muchas gracias por esta conversación tan profunda. Este caso nos deja con muchas preguntas, pero también con la esperanza de que, a través del diálogo, a través de la acción, podamos construir un futuro más justo, más compasivo. La esperanza es fundamental, y recordemos que la información es poder, y que cada uno de nosotros, desde nuestro lugar, puede marcar la diferencia. Hasta la próxima.